a los que salimos, estamos compartiendo la palabra de Dios. Agradezco a la iglesia Betel Ecatepec que me ha permitido estar ahí a buenos años pastoreando, ministrando, y a ustedes del seminario que, bueno, este año nos dejaron sin coro. Sin embargo, quiero decirles que Pascual y Edith y otros hermanos han sido producto de los cantos que han expresado, que han externado ustedes en aquel lugar. Ha dado fruto. Le compartía a nuestro hermano director, ¿dónde estás? El director, allá, que ha sido una bendición de Dios. Hace 3 años, y voy a tomar unos minutos para esto, es importante porque quiero decirles que son importantes ustedes donde van. A veces no hay el tiempo, algunos se van de vacaciones antes, otros dicen otra vez a cantar y otra vez allá, y ya quieren salir de vacaciones y quieren hacer tantas cosas. Sin embargo, cuando van a los templos, hablo especialmente de Betel Ecatepec, que no es mi iglesia, es la iglesia de Dios. Si fuera mía la destruyo completamente, pero la iglesia donde Dios me ha colocado. A través de los años que han ido ustedes, ha habido hermanos que han tenido problemas con las adicciones, el alcoholismo, drogadicción y otras cosas. Y de que quiero comentar es que hace 3 años fue un joven, ahora es un hombre casado, Gonzalo, con su esposa Vanessa. Él era drogadicto y tuve la bendición de conocerlos, y ese día estuvo en Betel Ecatepec escuchando al coro, y nos compartía el hermano José López Godínez, que es su pastor. Él salió compungido de ahí, salió de una manera diferente. Él empezaba a ir al templo, y de ahí surgió más ese deseo de estar en las cosas de Dios. Por eso le decía una frase, me da así, recordar a mi hermano Humberto. Falleció hace el 30 de octubre, hizo un año 3 meses va a tener. Él conoció a Germán muy bebito, conoció a varios muy chiquitos, invertimos hace 40 años la vida dentro del ministerio. Acabo de cumplir 41 años de casado, 41 años dentro del ministerio. Entonces imagínense que hemos aprendido, que hemos vivido. Y mi hermano decía algo importante: vale la pena invertir en el reino, vale la pena. Viví con él toda una vida, fue mi apoyo en el pastorado, me dejó en un momento así, con quién ahora platicar, con quién será el que me oriente. A veces los pastores tienen momentos muy complicados, también muy felices, y a veces queremos tirar la toalla. Y algún día vendré a predicar ese sermón de si alguna vez has pensado tirar la toalla, aun cuando estás joven. Y él decía eso: vale la pena invertir en el reino. Y hermanos del coro, los que van a estar este año, falta mucho, estamos iniciando, pero vale la pena invertir en el reino. El año pasado, diciembre no fueron. El año pasado también hubo otras personas. Pascual y Edith son parte de ustedes. Aquí está este matrimonio. Entonces yo les agradezco que cuando vayan a alguna iglesia usen todo lo que Dios les da. Todo. Y oren antes de salir, dedíquenle a Dios ese tiempo. Vale la pena invertir en el reino. Vale la pena. Por supuesto, no estamos, ni estoy, yo quiero apartar ya una fecha para que vaya nuevamente el coro. Quiero comentarles también que Dios me ha permitido, ahorita soy presidente de una red de pastores de Ecatepec. Nos reunimos el próximo lunes estaremos reuniéndonos cerca de 80 pastores, y un bautista los preside. Y en ese momento grande me preguntan: ahora no vino Carrito, no vino el coro a su iglesia este año. Y han ido pastores de Pentecostés, de Llamada Final, de varios lugares, han ido a verlos a ustedes participar. Entonces yo quiero invitarlos a seguir adelante con todo lo que hagan para honra y gloria de Dios. Es básico, es importante. Reciban un saludo de la iglesia, que Dios me permite ministrar hasta este momento, y que es muy lindo poder estar al frente de una congregación en todos sentidos. Agradezco que me den la oportunidad. El primer culto creo que es este del año, y me permiten inaugurar, y me permite estar con ustedes. Algunos de ustedes los vi cómo bajaban allá tallando sus ojos todavía, y algunos venían así como que no querían, no lo sé, entrar a clase.
quiero comentar es que lo más lindo poder estar en las cosas de Dios. Jamás se cansa. Por ello esta mañana quiero tomar algo, seamos diferentes, ese es el tema que quiero colocar esta mañana ante ustedes, seamos diferentes. ¿Qué nos depara el 2016? Lo que yo no sé qué cambios habrá, qué cambios habrá, lo que sí sé es que Dios va a bendecirnos. Dios va a bendecirnos más. Dios va a bendecirnos. Cualquier situación que pasemos, que vivamos, Dios va a bendecirnos. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. El estar aquí con vida ya es una bendición de Dios. El estar dentro de las cosas de Dios, preparándonos, capacitándonos, ya es una bendición de Dios. A veces la gente quiere llegar a los púlpitos, pero no se prepara. No quiere invertir. No quiere pagar el precio. No quiere dejar comodidad. No quiere dejar tantas cosas. Yo creo que vale la pena dejar todo eso para que seamos diferentes en este año. A través del tiempo he aprendido de la Biblia, de la palabra de Dios, muchas cosas. Hay mujeres, hay hombres que nos dan un ejemplo grande para ser diferentes. Esta mañana quiero tocar a 3 personajes que he orado a Dios con todo mi corazón, pueda brindarles a ustedes, como me ha ayudado a mí, qué hacer para ser diferentes. El tener una profesión no te hace diferente. El tener un título tampoco te hace diferente. El poder tener un pastorado de la más grande iglesia, mega iglesia, no te hace diferente. Lo que te hace diferente es cuánto dependes de Dios. ¿Cuánto dependes de Dios? Alguien quiere ser diferentes y dice no bailamos, no tomamos, no fumamos, no esto. Eso no te hace diferente. Hay gente que no es cristiana, que es moralmente muy buena y que es diferente a los demás. Tú y yo tenemos que ser diferentes por algo básico que quiero compartir. Y quiero basar esta mañana en el libro de Isaías, y de ahí tomaré 3 ejemplos basados en lo que vamos a leer. Isaías número 40, del versículo número 28 al 31 solamente. Después iré dando unas citas bíblicas. Pido disculpas, tenía mi proyección para poder pasarlo. Sin embargo, Sandra, que es mi asistente, tuvo una cita en el doctor hoy. Ella pensaba que era de hoy en 8. Y entonces ya nos venimos, ya hablé con Germán, que me va a ayudar con las citas bíblicas a proyectarlas. Pero normalmente vamos a ir preparados para compartir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así, del 27 al 31. ¿Por qué me dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas que no tienen ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo puedo decir, gracias Dios por tu palabra. A veces la vida nos pone en unos lugares donde te cansas. ¿No se han percatado que cuando están 2 boxeadores peleando y que a uno le están dando muy duro, el que arroja la toalla no es el boxeador, sino es el manager? El boxeador no. Esto me ha llevado a analizar y a pensar y a reflexionar que a veces como cristianos nosotros queremos tirar la toalla. Sin embargo, no somos nosotros. Es de acuerdo a quién sea tu referee. Si tu referee es Dios, por supuesto que no va a querer que tire la toalla y que pierdas. Pero si el lado contrario es el diablo, que tu manager va a decirte, ya mira, ya mejor retírate de aquí. Tú no sirves para esto, ya date por vencido y mira, ya vámonos, regrésate a lo que eras, a lo que hacías. ¿Me explico? No es el boxeador el que tira la toalla, es el que está en su esquina,
y él considera que no es apto ya para seguir peleando. Este año quiero invitarlos a que ustedes tengan como manager a Dios. Como manager a Dios. Él los va a hacer diferentes. Él los va a hacer diferentes. Hay un ejemplo en Éxodo capítulo 19, el primer ejemplo, que del 1 al 6, Éxodo 19, 1 al 6, que este hombre tuvo como manager a Dios, Moisés. Él era el que hablaba con él, era el que lo invitaba a ser diferente. Y él tuvo muchas situaciones difíciles en la nación y para poder llegar a un propósito. Pero su manager siempre lo alentaba. Y a pesar de los problemas, lo alentaba. Y lo alentó y lo alentó y no tiró la toalla. Vean ustedes, vean conmigo por favor, dice 19 de 1 al 6, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Fidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Para ser diferente, para no tirar la toalla, tienes que subir al monte. Las cosas fáciles se viven en la llanura. Las cosas sencillas las encuentras en la orillita. Jesús le decía a los discípulos, voy mar adentro. No se queden en la orilla. Algunos de ustedes están empezando este año. Una súplica y un consejo que les doy, una sugerencia es, vayan más adentro. Sentirán a través del tiempo que no sirven para esto, será cansado, será muchas cosas. No decaigan, no desmayen. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cada día será diferente. Para ser diferente tienes que subir al monte. Hay que subir al monte a platicar con Dios. Yo sé que aquí tienen muchos momentos de diálogo con Dios y que están platicando mucho con Él. Yo no los conozco a todos, pero sí les puedo decir que para que seas diferente tienes que vivir en el monte, en lo alto, con Dios, como las águilas, para que puedas conducir a un pueblo que Dios te va a dar o que ya te ha dado. No podemos conducir al pueblo si estamos en lo plano. Hay que contemplar a Dios en las alturas. Las cosas grandes se logran arriba. Arriba. Alguna vez escuché una predicación sobre el águila. El águila vive en la altura. No vive como las perdiz, como las gallinas en la parte de abajo. Viven arriba, anhelan cosas nuevas, cosas diferentes, luchan por ser diferentes. Una sugerencia que les hago, no doy consejos porque a veces dicen es que el pastor dijo y luego nos echan la culpa. Les sugiero que vivan siempre en el monte con Dios. Segundo, platiquen diario con Dios. Y tercero, para que bajen y puedan compartirle al pueblo palabra de Dios. Es lo que dice aquí la palabra de Dios en Éxodo. Ve y dile al pueblo. Algunos de nosotros somos muy capaces de tener retención mental muy buena. Y a veces en lugar de predicar algo cristocéntrico, algo de Dios, algo que valga la pena ese sufrimiento de Cristo en la cruz, hablamos anécdotas, ilustraciones, experiencias de la vida. ¿Saben que esta mañana podría ocupar este tiempo en compartirles mis experiencias, mis vivencias? Sin embargo, eso no es lo que nos trae aquí. Lo que nos trae aquí es que cómo ser diferentes. Ser diferentes como Moisés. Sube al monte. No una vez. Cada vez que Dios te llame, sube al monte, no te canses. Es complicado subir, pero cuando estás a las alturas se aprecia algo muy lindo desde las alturas. Ves un panorama diferente, te da Dios la frescura
y te da la capacidad de volver a un pueblo y darle palabra de Dios. Cuando veo en Éxodo capítulo 19, aquí en el versículo 21, algo importante, vuelve a decir, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. Pero veo en el versículo 10 también, del 19, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo. Es una orden de Dios. Pero ¿cómo vas a bajar al pueblo si no estás en diálogo con Dios? Si no estás en altura con Dios. Llegar a un lugar y compartir palabra de Dios implica que pases tiempo con Dios y que subas donde Él quiere que estés, no en el suelo. A veces a través del ministerio hay muchas cosas que nos pasan. Y uno decide o estar en el suelo o tomar la mano de Dios y levantarte y seguir y volver a subir y volver a subir. Ser diferentes implica un esfuerzo. La segunda parte que espero en Dios que pueda ser de bendición para ustedes en el inicio de este semestre, en este lugar, es que tienes que ser diferente porque tienes que dejar las prácticas del mundo. Ya bien lo decía el Señor Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y un ejemplo que tenemos es la vida de Daniel. Ahí en el capítulo 6, digo que hay tanto, está Pablo, está Job, está Ulla, está Esther, está varios personajes bíblicos que podemos tomar como ejemplo para ser diferentes. Sin embargo, este otro personaje, Daniel, a mí me invita, como a usted los invita, a que dejemos más las prácticas del mundo y nos aboquemos más a lo que es de Dios, a lo que es del reino. Solamente así podemos perdurar y podemos compartir y podemos llegar al pueblo y darle palabra de Dios. Dice del versículo 1 al 10. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes otros sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por el consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Para ser diferentes, tienes que dejar las cosas del mundo. Es muy complicado encontrar a personas ahora con un testimonio intachable. Aún dentro de los pastores, aún dentro de las iglesias, a veces se ha dado el caso de que no somos intachables. Es un problema grande que se tiene por generaciones y que todas las iglesias tienen. Algunos dicen, yo no adultero, no. Sin embargo, las computadoras, agradezco a Dios por esa tecnología que tenemos tan avanzada. Sin embargo, ¿cuántos utilizamos estos medios para satisfacer
a veces nuestra mentalidad, nuestros sueños. ¿Saben ustedes que dentro de los adolescentes hay un porcentaje muy grande, sobre todo los que van en la secundaria, que utilizan su tablet, su computadora, cristianos, en un 70% para meterse a ver páginas pornográficas dentro de las redes sociales? Este es un problema grande. Y puedo contemplar y quiero compartir esta mañana que para ser diferente tienes que dejar las prácticas del mundo. Tienes que llegar a tener y buscar un testimonio intachable. Dice la palabra de Dios ahí en el 6:4, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Yo te pregunto esta mañana, ¿tienes algún vicio? No estoy hablando de un pecado. Estoy hablando, ¿tienes algún vicio? ¿Tienes algo que te atraiga? Para ser diferente tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo. Vale la pena invertir en el reino y vale la pena estar aquí en el seminario capacitándose. Cuando se es joven, puedo hablar de mi propia vida, ahí sí lo puedo compartir. Tú ves, y en aquel tiempo, 20 años de conocer a Jesús, se me hacía algo increíble en muchas cosas. Y pensaba, a mí nunca me va a pasar eso. Y entonces cuando te pasa, recuerda lo del apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay vicios que perduran, hay pecados que duran. Para ser diferente tienes que tener un testimonio intachable. No solamente en el seminario, no solamente en casa con tu familia. A veces es complicado, yo tengo, bueno, aquí Liz y Germán saben cuánta familia numerosa tengo. Mi sobrino Jorge, que hace poco estuvo aquí dando unas conferencias a Aparicio, con Vero. Gente muy preparada, que tú tienes que enseñarles lo que es tener un testimonio intachable. Cuesta trabajo, hermanos, mucho trabajo, pero vale la pena intentarlo, dejar cualquier vicio. No fumamos, por la gracia de Dios, ni tomamos. Sin embargo, esos no son vicios que se acarrean y se atraen a los lugares donde Dios nos ha colocado. Daniel era diferente porque ningún vicio fue hallado en él. La segunda cosa que vemos de Daniel, ¿por qué no tenía vicio? Porque hace lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10, se arrodillaba como lo solía hacer antes 3 veces ante Dios. Anhelo que en tu ministerio, en su ministerio, cada uno de ustedes los prospere, que el Señor los prospere, rica y abundantemente. Pero tienes que ser diferentes, tienes que ser diferente, tienes que ser diferente. La gente de afuera quiere que seas diferente, no con una cara fea, no con un rostro agrio, no te sonrías, ponte así como una estatua, sino que ser diferente en tu trato, en tu forma de hablar, de ser, de compartir, de atender. Hay quien llega al pastorado y eso lo veo como, lo tuve como ejemplo. Hay pastores que llegan a su oficina y se encierran en la oficina. ¿Y la iglesia? Para eso están los diáconos, para que lo atiendan. Y el pastor se siente tan elevado porque ha llegado mucho tal vez a la presencia de Dios, que ha subido mucho al monte, pero equivocadamente, en lugar de bajar al pueblo y convivir con el pueblo, se encierra y piensa que está haciendo la cosa correcta. Es un vicio. Hay muchas cosas que tenemos que erradicar. ¿Y saben qué? Lo que más me gusta es que cuando tú buscas ser diferente ante Dios, con un testimonio intachable, no tener vicios, estás de rodillas ante Dios. Un pastor nos decía, y uno de ellos fue el hermano Eldon Estudio, que aquí fue director de este lugar. Tuve la visión de conocer al hermano Pat Carter, a Ricardo Garrett. De hecho, él nos daba el evangelio de Juanina y todo eso, y Romanos. Él tenía mucha potencia ahí. Y él nos compartía, hermano Eldon, quiero ver tus rodillas, y hablaba en tono de allá de Estados Unidos. Y hermano Carter, cuando escribe el libro de Vivamos en el Espíritu cada día,
nos impulsa a vivir en el Espíritu cada día, siendo diferentes, buscando las cosas de arriba donde está Cristo, no los de abajo. Entonces, si es fácil, es sencillo quitar tus vicios cuando se los pones en la mano de Dios, o tu vicio, y cuando te arrodillas ante Dios. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a librar del pozo de los leones cuando sea necesario. Los leones siempre están ahí prestos. Ya dice Pedro, ¿no?, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien comerse. Bueno, Daniel fue librado de los leones, versículos 22 y 23, porque dice, había confiado en su Dios. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es saber que dependes de ese Dios. Es muy diferente tener conocimiento de Dios a servirle a ese Dios. La palabra es muy linda y sobre todo cuando vemos aquí un ejemplo de las águilas sería, las águilas no buscan sino vivir en la altura, y de acuerdo al pasaje que leí, las águilas buscan abajo las cosas que van caminando, no las que están muertas. Las pescan y se las llevan. Y buscan las cosas complicadas. Pero tiene victoria en ese asunto. El tercer ejemplo que quiero compartir con ustedes, primero Moisés sube al monte, baja y dile al pueblo lo que Dios te diga, no lo que tú quieras, mantente en comunicación con Dios para ser diferente. El segundo ejemplo, Daniel, testimonio intachable, conductas intachables, bocas intachables, pensamientos intachables. Hermano, ¿quiere que estemos en un monasterio? No, por supuesto que no, pero se puede vivir. Si yo tuviera 1 o 2 años en el Evangelio me dirían, pero gracias a Dios que está este hombre grandote allá, Germán, y que me conoce, lo conocí, tengo más edad en el Evangelio que él, de edad tiene. Lo vi de vivito, y estuvimos de maestro de él, y estuvimos en la iglesia de diácono, y estuvimos ayudando a los pastores ahí. Y sí podemos, sí se puede ser diferente, y sí puedes tener un testimonio que bendiga a la gente, y una conducta y una manera de hablar diferente, porque dependes de Dios, porque dependes de Dios. Y el tercer ejemplo, por supuesto, es Jesucristo. Tienes que lograr, con ser diferente, algo importante en tu vida. No lo sé cuándo, algunos sé que están pastoreando ya. Los demás no lo sé cuántos estén pastoreando. ¿Cuántos están pastoreando? Levante su mano, por favor. 1, 2, 3. ¿Cuántos están? Gracias, gracias. ¿Cuántos están como líderes en su iglesia? Muy bien. ¿Cuántos no han tenido la bendición de estar como líderes en su iglesia? Bueno, todos son líderes entonces. Entonces esto es para ustedes también, como lo es para mí. El mayor ejemplo de ser diferente fue nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos enseñó 3 cosas para ser diferentes. Cuando tú llegas a una iglesia, y los gran pastores no me lo van a dar la razón también, es de que tienes que vivir de una manera diferente. Muy diferente. ¿Cómo bendigo a Dios que esté este matrimonio conmigo aquí? Porque lo he compartido. Le estoy dando clase a ellos todos los domingos a las 9 de la mañana, a 4. ¿Quieren ser pastores? Los vamos a ayudar, con la gracia de Dios. ¿Me entienden? Pero el mayor ejemplo es lo que les digo del Señor Jesucristo. Para lograr ser diferente, tienes que saber amar a todos por igual. Este 2016 nos va a deparar algo que alguien no te caiga bien por ahí. Quisieras que fuera Santiago o el otro, decirle, ¿sabes qué? Que caiga fuego del cielo y se los consuma. Otros quisieran decir, ¿sabes qué, Señor? Pues que ponga una soga y se ahorque como el Judas. Y otros más que se vayan por allá lejos para que los consuman como Sodoma y Gomorra. Y a veces piensas esto, o viene a pensar, todos lo vivimos, todos los que pastoreamos una vez, qué hermano tan difícil y complicado es. No es el hermano. No es el hermano el que esté complicado. A veces es uno mismo que no sabe amar a todos por igual.
Cuando veo lo del águila, me impacta también saber que es el único animal que cambia sus pezuñas, su pico, sus pelaje, todo lo cambia cada 30 años. No solamente vive arriba, no solamente pesca las cosas rápidas y se las lleva, también tiene un cambio y es diferente a los demás animales. Es el único que puede cambiar aún sus garras cada 30 años. Por eso tomé el ejemplo de las águilas. A veces como jóvenes y como parte de una experiencia, queremos que, hasta hemos pedido a los hermanos, ¿sabe qué, hermano? Mejor váyase de la iglesia. Ya no lo aguanto, ya de verdad ya me tiene hasta aquí. Ya. A veces en la misma casa no soportamos a nuestros hermanos, bueno, a nuestros padres, bueno, a los primos. Se cree el mejor de allá, ¿no ves? Y hacemos cosas increíbles con ellos. El mejor ejemplo para que seas diferente es que tienes que amar a todos por igual. A todos. Así es que tiene una tarea muy linda aquí. Entonces, ámense todos por igual. Vayan a pensar, conozco un jovencito en la iglesia que les hace tarea a los de su salón. Le pagan 20 pesos por cada tarea. Y lo quieren. Lo quieren, por supuesto que lo aprecian mucho este niño. Va en la, no está en la vocacional, está en la vía central. Y hace tareas. Y entonces lo buscan. Pero digo, le dice una pregunta a usted, dice, oye hijo, ¿cuánto cobras? No, pastor, pero me dan 20 pesos o 25, según como los vea. Entonces, tiene también este tipo de hacerlo. Pero a los que él, te digo, tienes que amar y ayudar a todos. No más a los que te paguen. A veces en las iglesias, en los lugares donde estamos, el que nos conviene, el que nos dispara, el que nos da, es nuestro amigo. Y el que no, como que lo dejamos a una vez, ni dispara en defensa propia, mejor dejémoslo. O otros dirían, le he mandado muchas cartas y no me ha contestado ni una. Y entonces eso se usa mucho dentro del mundo secular y afuera. El Señor Jesús nos enseña que para que sea diferente, este año 2016, no solamente sube al monte, platica con Él, no solo tienes que tener una conducta intachable, adoyarte ante tu Dios, depender de tu Dios, según el Dios que tengas, porque eso es lo que dice la Biblia. Aún yo le digo a mis hijos, Deuteronomio 1:11, me gusta decírselos y lo saben de memoria ellos. Y el Dios de tus padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Yo por eso quiero tener a un Dios de amor, a un Dios de perdón, a un Dios de paz, para que mis hijos tengan ese Dios que yo tengo y sean 1000 veces bendecidos más de lo que ahora son. Por eso es importante, ¿cuál es su Dios? El Señor Jesús dice ahí en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Primer punto es, amen a todos por igual, para que sean diferentes. El segundo punto del Señor Jesús, logra servir a todos por igual. La escena de Lucas y de la cena de la mesa donde se levanta Jesús, se quita el manto y está el Judas ahí. Yo sé que hayan los que estamos pastoreando, si supieran que ahí está el que nos va a traicionar. ¿Sabes qué, hermano? Espérame, luego platico contigo al ratito, ¿no? Luego trato contigo. Jesús no lo hizo así. Jesús dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Juan 13:14. La siguiente enseñanza de Jesús para ser diferente no solamente es amar, sino la siguiente es servir a todos por igual. No esperes a que te sirvan. Un problema grande de los pastores que te tiene hoy en día es que quieren que te sirvan. Pero Jesús dijo, el que ejerce grande de vosotros sea el servidor. Cuando sirves, eres diferente a los demás. Eres diferente. No importa que te pongas de alfombra, pero sírvele a los demás. Eso da autoridad en el ministerio, hermanos. Esto te da autoridad. No te da una autoridad el que estés atrás de un escritorio, ni un diploma, ni los títulos, ni nada. No te da autoridad como el servir a los demás. Eso te da autoridad. Te da autoridad. Algo que tengo cuando llega alguien a la oficina es que no lo atiendo en el escritorio. Hay una sillita a un lado del escritorio.
Y ahí le pedí que la colocaran y ahí la colocaron, gracias a Dios. Porque está en la silla, los que conocen Betel, está en la sillita, está un sillón. Y entonces dejo el escritorio y me salgo. Y no hay nada que impida que esté igual que ellos. El escritorio a veces impide que tengas una cercanía con la gente. Y no te hace diferente. Te hace súper diferente, pero en otro aspecto. Y la autoridad no parte de ahí. La autoridad parte de qué tanto le sirves a tu Dios y a la iglesia y a tu misma familia. Sirve a todos por igual. Y el tercer punto, tenemos que terminar, es que tienes que perdonar a todos. Qué complicado. Qué complicado. Pero Jesús en la cruz dijo, Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso te hará diferente en este año 2016. Y vean que cuando uno predica aquí, más tarda en predicar que lo vive uno afuera. Más tardas en predicar que lo vas a tener que vivir. No estás exento de situaciones que te molesten. Perdona. Perdona. Perdona a tu maestro que deja muchas tareas. Perdónalo. Perdona a aquel que no te sabe valorar. Perdónalo. Y sigue invirtiendo en las cosas del reino. Jesús vivió. Él iba a los montes. ¿Se acuerdan cuando va al monte a orar? Y se acuerdan cuando está en el monte de la transfiguración y cuando está en el monte, aún en el Gólgota. A Jesús le gustaba ir a las alturas. Ahí estaba. A Jesús buscó tener un testimonio intachable. Jesús logró lo que nadie ha logrado. Y cuando predicaba y veía lo de las águilas, lo que leímos hoy en el libro de Éxodo dice que Él nos llevó sobre las alas, llevó a su pueblo sobre las alas. Cuando te sientas cansado, fatigado, busca a Dios. No tires la toalla. Échale ganas. Redobla tus esfuerzos. Los ejemplos de Moisés y Daniel nos ayudan a ir más allá de nuestras fuerzas, por la encomienda que tenemos de Dios, de Jesucristo, si es que así lo consideramos pertinente. La misión que te da Jesucristo es: ve y predica el Evangelio. Buscando la altura, testimonio intachable, amar, servir y perdonar. Te va a ser diferente. ¿Lo creen? Muy diferentes. Quiero agradecer a Dios porque usted y yo tenemos el mismo Dios. Tú y yo tenemos el mismo Dios. Y así como te vi, me vi. Y quiero y anhelo que como me veo, te veas. Ya 61 años acabamos de cumplir en noviembre y 41 años dentro de las cosas de Dios. Es toda una vida. Es toda una vida. Y ¿saben qué? Aquí está mi esposa. Juntos hemos caminado todos estos años en bendición de Dios. Y si volvieran a nacer, ahora le diría a Dios, quiero ser pastor desde joven, más joven, Padre. Tuve que dejar un trabajo, tuve que dejar cosas. Sin embargo, Dios me recompensó y tengo un trabajo que no me impide, me dio un permiso hoy para estar aquí con ustedes. Sí se puede ser diferente. En mi trabajo saben que soy pastor. Sí se puede. Sí se puede. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu bendición, Padre.